Dios les bendiga. Y yo creo que hacía tiempo no nos encontrábamos ustedes allá y yo acá. Y para mí siempre es un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes. De momento, hacía mucho calor y yo sentí un frío olímpico. Yo no puedo explicar eso. Pero bueno, estamos aquí por su gracia. Qué bueno. Gloria al Señor. Y me gustaría que fuéramos a Santiago 3, del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. Porque hemos estado en las pasadas semanas hablando del libro de Santiago. Y la realidad es que el libro de Santiago es espectacular. Fue una muy buena idea que nuestro pastor leyera el libro, ¿verdad?, por completo y nosotros pudiéramos meditar en él. Y es porque Santiago es un libro muy práctico. Y nosotros en esta mañana vamos a ver esta parte del pasaje que está en Santiago 3, del 13 al 18. Y a mí me gustaría leerlo en dos versiones. Primero voy a leer la versión Reina Valera. Y cuando termine de leer la versión Reina Valera, voy a leer la versión, la Nueva Traducción Viviente. ¿Muy bien? Así que voy a comenzar. En la Reina Valera dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y ahora me gustaría leerla en la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que yo he estado leyendo todo este año. Dice así: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Así que como hace algo de calor, yo quisiera decir cuál es la idea central de este mensaje, qué era lo que yo sentía que Dios nos quería decir en esta mañana. Y si hay algo que usted no recuerda de todo el mensaje, por lo menos recuerde esto, que la sabiduría de lo alto es poder y madurez cuando conocemos a Dios en la intimidad. Se adquiere cuando escuchamos y vivimos el Evangelio. ¿Amén? Eso es lo más importante que yo quisiera comunicarles en esta mañana. Yo quisiera comenzar definiendo qué no es la sabiduría. ¿Qué no es la sabiduría? Bueno,
La sabiduría no son méritos académicos. Siempre hablamos en nuestros círculos íntimos acerca de la gente que sabe mucho. Y hablamos de los méritos académicos porque la realidad es que ellos nos ofrecen estabilidad, nos ofrecen economía. Pero a veces confundimos los términos. Los méritos académicos no es sabiduría. Hace unos meses atrás, y a mí me gustaría, no sé si hay listo una foto por ahí, de unos jóvenes. Unos meses atrás yo estuve en la Universidad de Vanderbilt. Yo no sé si ustedes recuerdan a Joy. Joy es mi hija del medio y es la que tiene por ahí la marquita roja. Y la universidad, ella estuvo haciendo un internado en Nashville por 9 semanas. Ella está persiguiendo una carrera en las ciencias. La inteligencia parece que la heredó de un tatarabuelo, porque en casa no somos así. Y fue un tiempo espectacular, un tiempo muy lindo. La universidad nos pagó el pasaje y el hotel para ir allá. Así que ¿cómo no podíamos irla a ver? Y todos esos jóvenes que están ahí son como ella. El título de su presentación después de 9 semanas se llamaba así: el impacto de la angiotensina 2 en la fosforilación del tau in vitro y la función cognitiva in vivo. A mí se me aguaron los ojos cuando ella hablaba, porque yo decía, yo no puedo creer que ese producto que está ahí haya nacido de Yari y mío. O sea, yo no podía creerlo. Y yo pues definitivamente la abracé, nos sentíamos muy orgullosos. Pero yo quiero decirles que desafortunadamente ese grupo que está ahí no necesariamente representa la sabiduría de Santiago. Pero tampoco es tener conocimiento. Ya pueden quitar la foto. No es tener conocimiento tampoco. No es méritos académicos, no es tener conocimiento. Porque hoy vivimos en el tiempo donde esta generación tiene más información que nunca. Bueno, ustedes saben que están las redes y las redes nos tienen enredados, definitivamente. Y los otros días, me parece que fue hasta el domingo, que yo salí de la iglesia y en la parte de atrás, no sé si sea de un hermano de aquí de la iglesia, pero no voy a decir nada malo, ¿verdad? Pero detrás del cristal, bien grande, estaba la palabra Jerexius. Jerexius. Y yo conozco eso porque mis hijas se graduaron y están en la universidad. Todas las clases de los puertorriqueños, en su clase graduanda, les queremos poner nombres griegos a nuestras clases graduandas, porque es que suena interesante, exótico, suena elevado. Y yo tuve tanta curiosidad de haber visto ese nombre, que yo fui obviamente a las redes. Y dije, déjame ver qué significa Jerexius. ¿Ustedes saben qué? Jerexius es un nombre inventado. No existe. Y así mismo lo dice el buscador. Dice, esto es un nombre que típicamente se ponen en clases graduandas, pero es un nombre inventado, no es griego. Pero nosotros, ¿verdad? El día que yo veo una clase que se llama Los Plataneros ¿verdad? O algo así, pues quizás es más real. Pero nosotros buscamos siempre cosas que no son reales. Tan reales que buscamos la inteligencia artificial para resolver nuestra vida. Hoy día hay una canción inclusive que está por ahí en la radio local cristiana, que me comentaron, pero no lo he constatado aún, que es hecha por inteligencia artificial y la voz del que la canta también es inteligencia artificial. O sea, la letra no la escribió un humano y la voz tampoco la canta un humano. Y es una canción cristiana. Eso está fuerte, ¿verdad? Porque si yo hubiera querido y hubiera sido incorrecto, pues yo hubiera buscado la inteligencia artificial para dar este mensaje, pero hubiera sido profundamente antiético. Pero eso es lo que es la sabiduría, lo que no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de este mundo. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir en la sabiduría del mundo? Bueno, que la humanidad no atina a vivir
en paz consigo mismo. No conoce la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Podemos tener más guías de ejercicios, podemos tener más libros y manuales de autoayuda, pero al final del día seguimos igualmente vacíos. El mundo sigue viviendo en crisis. La mejor manera que yo pude descubrirlo fue a través de las palabras del pastor dominicano Miguel Núñez, que dice: la sabiduría de lo alto es la crisis de no conocer la sabiduría de lo alto, es la imposibilidad del hombre y la mujer de estos tiempos en no saber distinguir entre la verdad y el error, la moral y lo inmoral. Tenemos inteligencia, pero no tenemos sapiencia. Todos saben el qué, pero nadie sabe el por qué. Tú sabes que existen las bodas y te quieres saber, te quieres casar, pero no sabes para qué ni por qué te tienes que casar. El qué es el conocimiento y el por qué es la sabiduría. Y tenemos aquí Santiago que está contrastando qué es la sabiduría. La primera palabra que aparece en sabiduría en la Biblia la encontramos en Génesis 3, en el jardín del Edén. Y allí viene del hebreo sakal. Sakal. ¿Y qué significa sakal? Inteligente, actuar con prudencia, cautela, seriedad, discreción, evaluar las circunstancias antes de actuar. Denota madurez y denota juicio. Pero ustedes saben qué es lo interesante, que en Génesis 3, y vale la pena leerlo, cuando la pareja está viendo la primera prohibición que tienen de frente, llegan a esta conclusión en Génesis 3:6. La mujer quedó convencida, vio el árbol que era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza. Mire, mi hermano, esa es la sabiduría terrenal. Esa es la sabiduría diabólica en todo su esplendor. Adán y Eva lo tenían todo. Tenían toda plenitud de toda cosa. Pero la perdieron porque escogieron caer en la tentación que Satanás le había presentado. Y eso es triste. Y aquí tenemos a Santiago que está escribiéndole a la iglesia. Yo me imagino, como a veces ha dicho nuestro pastor, que muchas de estas cartas en ocasiones se leían ante la congregación. Aquí tenemos a Santiago hablándole a la congregación. Y yo me imagino una persona como yo leyendo esta carta ante la congregación y ante la iglesia. Y pregunta a Santiago, ¿quién es sabio aquí? ¿Quién es sabio entre ustedes? Imagínense esa pregunta ante todas las personas y todos los hermanos. ¿Y cuál es la respuesta que enseguida llega de Santiago? Él no da probablemente espacio para que sea contestada. Él dice, el que sea sabio, el que crea sea sabio, que lo demuestre, que lo viva, pero que lo haga con toda mansedumbre y humildad. Y con esta respuesta Santiago está siendo profundamente práctico y ético. Él está enfatizando el deber y la acción antes de la mera doctrina teológica. Le está diciendo a los de la familia de fe, y recalco, le está diciendo a los de la familia de la fe, que si te crees sabio, se nos tiene que notar. Tenemos que vivirlo con nuestro comportamiento. ¿Y cómo es? ¿Será posible vivir conociendo la verdad, pero no viviéndola en el corazón, mis hermanos? ¿Será eso posible? La semana pasada Alberto estuvo hablando en los versículos anteriores acerca de la lengua. Y en el versículo 12 termina así: hermanos míos,
¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Así que vemos aquí a Santiago que nos está confrontando. Si eres un discípulo verdadero, entonces demuestra la sabiduría del cielo. El autor de esta carta no se esmera en definir qué es la palabra sabiduría, pero sin lugar a dudas, él nos da unas características. Y ahí me gustaría que ustedes las vieran, si es posible presentar en la manera que yo pude, y quizás no se va a ver muy claramente, pero lo vamos a ver. La sabiduría del mundo proviene de esta tierra, es mundanal y es demoníaca. Y la sabiduría de Dios, del cielo y de su espíritu. Y a mí me gustaría, vamos a imaginar que esta carta se está leyendo por primera vez a la iglesia, leer las características de cómo es la sabiduría de este mundo y la de Dios. Y mientras yo leo estas características, voy a dar 5 segundos entre cada palabra para que usted vaya meditando dónde está usted. ¿Amén? La sabiduría del mundo tiene celos, es contenciosa, tiene envidias amargas, tiene rivalidad, tiene ambiciones egoístas, encubre la verdad, está llena de mentiras, presume. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Pura, pacífica, amable, cede ante los demás, benigna, llena de misericordia y compasión, sin incertidumbre, sin hipocresía, respetuosa, no tiene favoritos. Si a nosotros nos pusieran en una balanza donde hubiera un péndulo que pudiera dirigirse a la sabiduría del mundo o a la sabiduría de lo alto del cielo, ¿dónde estaríamos hoy? Y esto es un examen interesante que debemos de hacernos en esta mañana. En 1 Corintios 3:18 dice: dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios. De acuerdo al criterio de este mundo, necesitan volverse necios para convertirse en verdaderamente sabios. Y es que hay veces que conociendo la verdad podemos perder la perspectiva. La sabiduría del aquí y del ahora es terrenal, es animal y es diabólica. Nos seduce los sentidos y es muy sutil en su criterio. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la sabiduría de lo alto? Y vuelvo a recalcar la idea principal: a través de una relación íntima de obediencia con el Señor. Pablo explica, y a mí me gustaría leer unos versículos, porque nada mejor que la palabra de Dios para aclarar esto. En Efesios voy a leer unos versículos de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar sabiduría? Viviendo en intimidad con Dios, caminando cerca de su mano, viviendo en sabiduría. Dice así la palabra de Dios en Efesios 4, 22 y 24. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.
Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Efesios 31:32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Efesios 5:1 y 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos de Dios queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio. Efesios 5:8 y 10. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y por último, Efesios 5:15 y 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Y nos puede pasar a todos que en nuestro caminar con el Señor perdemos la perspectiva. Y estamos hablando de la sabiduría, pero si se ponen a pensar, esto de la sabiduría no es algo que se aprende en la universidad. Esto es algo que viene a través de nuestro caminar diario, a través de la obediencia y de buscarle de una manera íntima. A mí me gustaría ofrecer algunos ejemplos de manera práctica de cómo yo vi la sabiduría de este mundo y la celestial aplicada en algunos lugares. Yo no voy a decir nombres porque voy a proteger la identidad de las personas que están aquí, pero todos ellos estuvieron de acuerdo en que compartiera esto. Esta ejecutiva de una cuenta, una directora de una compañía que tiene mucha influencia, está firmando un contrato con un cliente, un contrato muy importante. Firman el contrato, el éxito llega ese día, lo celebran y por la tarde ese mismo cliente llama a la ejecutiva de ventas y le dice: yo necesito que le cambies la fecha del contrato a otra fecha. Lo que no sabía ese cliente es que esta directora de la compañía es una hija de Dios. Y ella en la llamada hace esas oraciones flash y le dice: Señor, dame tu sabiduría. Y le dice: ¿sabes qué? No puedo hacer eso. No puedo cambiar la fecha del contrato. Si tú quieres hacer un negocio diferente, lo rompemos. Pero este contrato yo no lo puedo alterar. Se acuesta a dormir con el susto de que va a perder el negocio y sin la persona saberlo se levanta al otro día con la plana en primera plana del periódico al otro día, el nombre de ese cliente, diciendo que lo están investigando por extorsión. ¿Cómo ustedes creen que se sentía esta hija de Dios al haber caminado en la sabiduría del Señor? Glorificando a su Padre. Aquí está este otro hermano que yo conozco muy bien, que está tratando de resolver un problema con un cliente que hace meses y meses está ahí, ¿verdad?, en el medio, no se resuelve. Y mientras ese hermano está hablando ¿verdad?, en su oficina con este cliente, llega una persona de mucha autoridad en esa compañía y está escuchando la conversación. Y con la autoridad que tiene, entra en la oficina y le hace así, ¿verdad? La persona me explica que le hace señas y ponen en mute y le dice: no te preocupes, yo me encargo. Y entonces interviene, empieza a hablar, y ustedes han visto los videos donde
se está mintiendo y, por ejemplo, yo no hago ejercicio y empiezo a decir, yo hago ejercicio todos los días, yo alzo pesa, yo soy vegetariano y digo muchas cosas que no son reales y la persona que está al lado se empieza a sorprender, pues son mentiras. Pues así, este hermano empezó a sufrir las mentiras de esa persona. Y lo interesante, ustedes saben que es que el problema se resolvió. Que con las mentiras lograron resolver el problema que por mucho tiempo esas dos compañías tenían. Pero ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Que la visión de esa persona ante ese director cambió para toda su vida. Él pensaba que esa persona era íntegra, que era una persona exitosa de negocios. Pero desde ese momento, ese empleado jamás confió en su jefe, porque supo que era una persona que vivía con la sabiduría terrenal, con la sabiduría que tiene sabor a este mundo. Y qué triste, como dice la palabra, ¿de qué nos sirve ganar el mundo y perder el alma? Ahora yo les voy a hacer una confesión, porque eso de hablar de todo el mundo y no meterse no está bien. Yo en mi compañía tengo buen testimonio. Y siempre han pensado que soy una persona bastante mansa y humilde, lo cual he descubierto con el tiempo que necesito mejorar. Pero tengo mi buen testimonio. Pero en semanas pasadas está esta compañera que es muy extrovertida, que los problemas los resuelve de un escritorio al otro, sin divisiones, y todo el mundo se entera. Todo el mundo sabe y conocen a mi compañera, pero todo el mundo sabe y me conoce a mí. Y esa compañera vino con un asunto a viva voz, gritado. Y ustedes saben que esa noche yo no había dormido bien. Y yo le respondí a la compañera de la misma manera que ella me respondió. Y les confieso, y lo digo con vergüenza, me sentí bien en hacerlo. Me sentí bien. Y al otro día, uno de los gerentes que está al lado de mi oficina se me acercó y me dice en manera jocosa, ¿te puedo saludar? Y yo le dije, pues claro. Me dijo, no, es que no sabía si saludarte, porque ayer te escuché tan florecido. Y a mí me dio una profunda vergüenza. Primeramente, no por mí, le soy honesto, por el Señor, mi testimonio. Al final del día, por 29 años me conocen en mi compañía. Yo no tengo que probar nada a nadie, pero me di cuenta que en un día tú puedes perder tu testimonio del hombre más manso al hombre que trabaja con las maquinaciones de la sabiduría de este mundo. Qué triste, qué triste. Pero yo quiero terminar hablando de ejemplos, con un buen ejemplo de una señora que yo he hablado ya anteriormente con ustedes, una viejita que yo amo mucho y que interesantemente todavía está viva, doña Anselmina. Doña Anselmina tiene 107 años, lo que yo considero una mujer sabia, que en ella está la sabiduría de lo alto. Y Yari y yo, ella hasta los 102 años vivió sola e independiente, porque ella es una mujer fuerte de carácter y fuerte en la palabra. Y cuando yo llego a la cama, ella estaba orando. Así que Yari y yo nos acercamos a la cama. Ella está inmóvil, encamada, porque se rompió una cadera y a los 102 años le dijo al doctor, opéreme, haga todo lo que usted tenga que hacer. Y no pudo caminar más. Y allí en la cama, doña Anselmina estaba orando. Y yo
pude escuchar parte de su oración. Ella oraba en voz baja, pero de una manera audible. Y ella oraba de esta manera. Anselmina, tienes que seguir tratando a todos con humildad. Recuerda que no eres más grande que los demás. No importa lo que se te ocurra, sigue tratando a todos como iguales a ti. Anselmina, recuerda que la palabra dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Y ya me empezó a dar vergüenza seguir escuchando la oración. Y yo la tocaba, Anselmina, es Joseph, ¿cómo está? Y seguí orando. Y cuando terminó de orar, pudimos tener nuestra visita. Y a mí me conmovió profundamente porque yo sabía, por experiencias y conversaciones que he tenido con ella, que probablemente algún cuidador o alguna persona no la estaba tratando en algún momento con la dignidad que alguna persona merece, o había tenido quizás una situación o su propia naturaleza. Una mujer poeta, abogada, predicadora, escritora de libros, sierva del Señor, sentirse impotente, estaba quizás eso luchando dentro de ella. Pero ella vivía en la sabiduría del cielo, pidiéndole a Dios que la ayudara a caminar cada día con lo que Él le estaba diciendo que tenía que hacer, aún a los 107 años. Y es que la sabiduría del cielo es muy parecido a los frutos. No hay mejor manera de descubrirlo. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que mucho se contrasta esto a los frutos, a la sabiduría de lo alto. ¿Y cuál es el llamado para nosotros? Sencillo. Nuestro deseo es que cada persona que está en esta casa, cada persona que viene a esta congregación y pertenece a esta iglesia, viva y conozca los misterios de Dios. Tenga la sabiduría de lo alto y aplique el discernimiento del Espíritu que Dios te quiere dar. Pero para eso tenemos que vivir persiguiendo y abrazando al Maestro, viviendo en su sabiduría, parecernos más a Daniel y a sus amigos. Daniel buscaba el rostro de Dios para poder interpretar sueños. Daniel y sus amigos se mantuvieron puros y no se contaminaron por las prácticas paganas. Daniel y sus amigos no se inclinaron ante dioses ajenos. Y aún ante la sentencia de muerte, Daniel abre las puertas de su casa y ora 3 veces al día. ¿Y ustedes saben qué? Estos jóvenes sobrevivieron 6 dinastías, siendo considerados los más sabios de todo el reino. Pero no eran sabios porque eran jóvenes, porque eran valientes, porque eran saludables. Eran sabios porque con humildad iban a buscar el rostro de Dios y su sabiduría, y la vivían con valentía. ¿Cuál es el llamado en esta mañana? Que nosotros abracemos a Dios en intimidad para que podamos vivir su sabiduría en nuestras vidas. Hace muchos años yo leí en Proverbios 8:17 un versículo que me dejó pensando. Decía Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y yo le pregunté a uno de los líderes que teníamos de los jóvenes, yo era adolescente, ¿por qué Dios dice que Él ama a los que le aman si al final del día Él ama a todos? ¿Y por qué Dios dice que lo alcanzan los que temprano lo buscan si al final del día Él alcanza a todos? Aún en la cruz, ¿verdad? La persona que estuvo allí, el ladrón, le conoció por segundos.
Y el líder de jóvenes tuvo que ir a su casa y estudiar esos capítulos. Y me dijo, Joseph, es que estás perdiendo el foco. Ese pasaje no habla de Dios, no está hablando Dios de sí mismo. Es la sabiduría que está hablando de sí misma. La sabiduría se está personificando. Y ella te está diciendo a ti que tienes que amarla para que ella te ame. Y tienes que buscarla ahora para que puedas vivir sus beneficios. Y yo te pregunto a ti en esta mañana si tú estás deseoso de hacer eso. De abrazar la sabiduría, que no es nada más ni nada menos que conocer a Dios en la intimidad. Ese es el paradigma. ¿Cómo podemos ser sabios? Pues yo te voy a dejar las palabras de Jesús, porque al final del día Jesús fue quien pudo ejemplificar esto. Es la cruz lo que rompe la sabiduría de este mundo. Es la cruz, la necedad de la cruz, lo que hace que estemos nosotros aquí, nos ha dado vida y la que nos da poder. Dice Mateo 7, 24 y 27, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque se construyó sobre la roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio. Porque cuando vino la dificultad, no había nada sólido en su vida y la sabiduría tan siquiera le pudo ayudar. ¿La sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios? Yo creo en esta mañana que Dios desea que cada uno de nosotros vivamos en su sabiduría, que es agarrarle a Él, abrazarnos a su cruz y vivir en intimidad, permitiendo que esos pasos de fe dominen y tracen el camino para decirle al mundo que Dios es real, que su sabiduría es más poderosa y que solamente Él nos puede dar la respuesta ante situaciones complejas y difíciles. No somos nosotros ni se trata de nosotros, se trata de Él. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana calurosa y húmeda si deseas dejarte conquistar por la sabiduría del cielo. Si deseas tener la perspectiva del cielo en vez de la perspectiva de la tierra. Y si deseas ser diferente al mundo, porque realmente Dios lo quiere hacer en esta mañana. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra. Y gracias porque la sabiduría toca nuestras puertas, esperando que le dejemos entrar. Yo te doy gracias por tu palabra, porque es tan clara y nos anima, Dios, a venir delante de tu presencia y tomar decisiones. Te pedimos en primer lugar perdón por las veces que hemos fallado, por las veces que hemos querido resolver los problemas con nuestro propio conocimiento, que como dice Santiago, nos llevan a la muerte. Yo te pido en el nombre de Jesús, que a los que estamos aquí, Señor, nosotros podamos rendir nuestro corazón y abrazar la sabiduría que solamente tú das. De tal manera que aún las personas que nos ven sepan que tú eres el Señor de nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón y te pido más. Si hay alguna persona aquí que no puede tener la sabiduría tuya porque no te conoce de manera íntima, te pido que desde ya lo inquietes. Abrir su corazón para recibirte como tu Señor, su Señor y Salvador. Hazlo, Dios, en esta mañana poderosamente. Gracias, Padre, por lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.